Bien, en este domingo yo quisiera compartir con todos ustedes y mis hermanos, ¿verdad? Las últimas palabras que Pablo expresó en la Biblia. Las últimas palabras siempre han sido muy importantes. Cuando uno va a morir y quiere decir algo a las personas, pues son muy importantes. No se pone a decir chistes, ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente va a decir lo que es importante. Cuando mi mamá falleció, mi mamá nos dijo que mis hijos, por favor, llévense bien, ¿sí? Y nos pidió a todos que como hermanos nos lleváramos bien, quedábamos 8 hermanos. No, sí, 8, ¿verdad? Antes que muriera mamá. Sí, digo cuando murió mi mamá. 7. Sí, No. 7, sí, 7. 7. Pero nos decía que, no, 8, porque todavía estaba Miguel Ángel. Así, cierto. Éramos 8 hermanos. Dice, llévense bien, llévense bien. Por algunos se llevan bien y otros se llevan bien, ¿verdad? Pero eran las últimas palabras de mi mamá, ¿sí? Las últimas palabras de Cristo también fueron importantes. ¿Se acuerdan allá en Mateo 28? ¿Qué era? ¿Consumadores? No, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Bautizando. Pero eso era importante para hacer eso. Vayan y hagan discípulos. No solamente convertidos, sino hagan discípulos. Y discípulos es una persona comprometida con Jesucristo. ¿Sí? Allá en segunda de Timoteo, es la última carta que escribió Pablo, ¿sí? Y él sabía que iba a morir. Si pueden abrir sus Biblias allá en segunda de Timoteo. Estas eran las últimas palabras de Pablo, las escribió a Timoteo. Y si pueden ver ahí en el capítulo 4, el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sabía que se iba. Así que por eso escribió segunda de Timoteo. Eran sus últimas palabras. Entonces, le dijo a Timoteo lo que era importante. Y por supuesto, también para la iglesia, no solamente para Timoteo, sino para nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo está aquí escribiendo, y es algo urgente, según el versículo 1. Dice, te encargo delante de Dios, ¿verdad? Era algo urgente lo que quería decirles. Y les daba este encargo por varias razones. En primer lugar, allá en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, los versículos 1 al 7, nos da una idea más o menos de lo que va a pasar. Dice el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Así que aquí está diciendo, esto va a pasar en los últimos días. Y no lo estamos viendo hoy en día que estas cosas están pasando. ¿Sí? Y Pablo decía, mira, son tiempos peligrosos. ¿Sí? Así que por esto la gente tiene que saber lo que les quiero decir. ¿Sí? Entonces, eran tiempos difíciles, y como digo, lo estamos viviendo hoy en día estas cosas, ¿verdad? Y por eso Pablo decía, mira, en estos últimos días hay que darle duro, hay que darle duro. Luego allá en el versículo 10, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Luego el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a Timoteo, mira, tú no eres como los demás. Tú conoces a Dios, conoces su palabra. ¿Sí? Así que persiste en esto. ¿Sí?
Y aquí se estaba refiriendo específicamente a la Biblia, porque dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Pablo a Timoteo, ¿tú conoces la palabra de Dios? Desde niño. ¿Sí? Y por lo que yo puedo ver aquí, mis amigos caudillos, desde niños han conocido la palabra de Dios. ¿Sí? Yo desde niño, mis padres me metieron a la iglesia y ahí pasábamos todo el día en la iglesia. En la escuela dominical en la mañana, en el servicio, y luego en la tarde con la asociación de jóvenes y luego en la noche en el servicio evangelístico. ¿Sí? Así que nosotros conocemos, caudillos, conocemos la palabra de Dios desde niños. ¿Sí? Y por eso Pablo le escribió a Timoteo estas últimas palabras. Timoteo, tú conoces la Biblia. ¿Sí? Y comienza a describirles cómo es la Biblia, ahí en el versículo 16, si quieren ver conmigo. Dice, toda la escritura, dice escritura con E mayúscula, que se refiere a la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí la palabra inspirada, in es de meter, ex es de sacar. Aquí realmente no, es una traducción, pero en el original es, toda la escritura es exhalada de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí dice, la Biblia es la palabra de Dios que sale de su boca y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso sirve la Biblia, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, usando la Biblia. Mira, la Biblia dice esto, cambia, ¿sí? Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, estamos en días difíciles, ¿sí? Así que hazle caso a la Biblia. Entonces, ya que conoces la palabra de Dios, dice el capítulo 4, versículo 1, ahora viene, digamos, el encargo, ¿verdad? Dice, te encarezco. O sea, es un encargo solemne. No te dice ahí delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que te encargo, como digo, eran las últimas palabras, este era su último encargo, ¿sí? Y por eso es importante este encargo, ¿verdad? Porque eran sus últimas palabras, ¿verdad? Y como le digo, ese encargo es bajo juramento delante de Dios. El encargo viene en el versículo 2. Dice ahí que prediques la palabra. ¿Sí? Ese es el encargo. Predica la palabra. ¿Sí? Y ahí la palabra está con un artículo definido, la, que se refiere a la Biblia. No hemos sido llamados a inventar nuestro mensaje. ¿Sí? Hay personas que hablan de su vida y que eso no. Lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que decirle a la gente es esto. Ya que conocemos la Biblia, ahora el encargo es que prediques la palabra, ¿sí? La palabra debe ser un sentido de urgencia. Yo no sé aquí mis hermanos caudillos que están acá y mis hermanos que me están viendo por el otro lado, si ustedes tienen esa práctica de predicar la palabra, ¿sí? De decir a los demás, oye, la Biblia enseña esto, es para nosotros este encargo, ¿sí? Y aquí dice que este encargo debe ser urgente. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo sin Cristo, ¿sí? Y nosotros somos los responsables por llevar a cabo este conocimiento, ¿verdad? Ahí en el versículo 2 habla de la urgencia, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas. ¿No les ha pasado que hay veces que están cansados y van en el camión? Tengo que hablarle de Cristo. No, pero hoy no. No. Aunque no tengas ganas, hay que hablarles, ¿verdad? Y con un sentido de urgencia.
Dice ahí que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para esto hemos sido llamados, mis hermanos. Amén. ¿Sí? Para predicar la palabra. Y como digo, estas son las últimas palabras de Pablo y dice, esto es importante. ¿Verdad? Tienen que estar predicando la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos que me están escuchando en esta mañana, tienen ese sentido de urgencia. ¿Verdad? Porque Pablo así lo puso. ¿Sí? De estar diciéndole a la gente. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estarlo haciendo. Si salimos a la calle y vemos a una persona, hay que hablarle del evangelio, si no le damos un folleto. Eso es lo que Dios espera precisamente de sus hijos. Es urgente. A veces yo no lo hago con ese sentido de urgencia. ¿Sí? Para mí son más importantes otras cosas que estar predicando la palabra. Pero aquí Pablo le decía, esto es urgente. Y tenemos que estar compartiendo la Biblia. Porque eso fue lo que dijo Jesucristo y eso fue lo que dijo Pablo. Sus últimas palabras. Esto es urgente. Dice, redarguye, reprende, exhorta usando la palabra. Para enseñarles que eso está mal, lo que están haciendo, ¿verdad? Así que como creyentes en Jesucristo, así como Timoteo que conocía la palabra, tenemos que estar predicando la Biblia. Ahora, aquí el apóstol Pablo da a lo menos 3 razones por las cuales debemos estar predicando la palabra. La primera está en el versículo 1, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Verdad? Ese es un encargo delante de Dios. ¿Sí? No es una ocurrencia de Pablo. Si delante de Dios te pido que lo hagas. ¿Sí? Así que entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, si Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿tú crees eso? ¿Ustedes creen que Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Claro, así lo dice. ¿Sí o no? Sí, pues aquí lo dice. Bueno, entonces la primera razón, oye, pues predícalo. Si lo crees, dilo. ¿Sí? Yo creo que la gente no lo hace a veces porque no lo creen. Asisten a la iglesia, pero no lo creen. Miren, yo asistí a Príncipe de Paz cuando era chavo, cuando era niño, cuando iba a Caudillos, pero no era cristiano. ¿Sí? No había aceptado a Jesucristo como Salvador. Y por eso no lo compartía. ¿Sí? Pero aquí dice, ¿lo crees? Predícalo. Mire, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, lo tengo que decir aquí en frente de mis compañeros, yo dejé Príncipe de Paz y nos metimos a varios grupos. Y ahí conocí a Jesucristo. Un predicador, la persona que nos estaba enseñando, dijo, si alguien quiere tener paz en su corazón, acepta a Cristo. Yo dije, yo nunca he tenido paz en mi corazón. He ido a la iglesia, pero no he tenido paz. Entonces yo le dije, Señor, si puedes dar esa paz a mi vida, yo te amo en mi corazón. Te recibo por la vida. Y mire, desde entonces Él cambió mi vida. Y desde entonces lo he estado compartiendo, porque lo creo. Sé que es verdad. ¿Sí? Y lo menos que puedo decir a la gente, oiga, acérquense a Dios, su vida puede cambiar, porque así cambió la mía. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es que si lo creemos, tenemos que decirlo. Y si no lo decimos es porque no lo creemos, ¿verdad? Cuando yo comencé a predicar a Cristo, no sabía mucho de Él, entonces me fui al seminario a estudiar, luego me fui al seminario, y miren, para mí era una bendición estar compartiendo el mensaje de Dios, ¿verdad? Los mejores vendedores son aquellos que creen que lo que están vendiendo es lo mejor. ¿Sí? Y los mejores evangelistas son aquellos que conocen a Jesucristo. ¿Sí? Lo dicen con muchas ganas porque lo creen, lo saben. Esto ha pasado en su vida. ¿Sí? Así que
Si lo sabemos, pues tenemos que decirlo. Allá en Hechos 4:20 decía Pablo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Así que los hijos de Dios, pues tienen que hacerlo. Mire, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, tenía tantas ganas de compartir mi fe. Porque había sido tan real en mi vida que yo quería que la gente lo supiera. No sé si recuerdan ustedes, mis hermanos caudillos, que cuando yo estaba en esa edad, yo era tartamudo, hablaba muy rápido, no se me entendía. ¿Sí? Y cuando comencé a predicar el Evangelio, decía, la gente no va a entender porque yo hablo muy rápido. ¿Sí? Y teníamos una campaña con Luis Palau ahí en Príncipe de Paz. Entonces yo me salía a la calle a invitar a la gente. Y recuerdo que pasaban personas, le digo, oiga, pase ahí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y había un joven que lo agarré, le dije, mire, yo le invito a que pase aquí. Y me comenzó a hacer preguntas y yo comencé a hablar con él y todo el asunto. Y le dije, ¿por qué tenía que entrar? Cuando terminé de hablar, me dijo, oiga, voy a entrar, me ha convencido. ¿Y qué le convenció? Es que habla usted muy bien. Yo, ¿cómo que sí soy tartamudo? Bueno, es lo que hace Dios en la vida de los suyos. Cuando uno habla del Señor, ¿verdad? Hay tantas ganas de que el hombre lo conozca. ¿Sí? Y yo pude convencer a esa persona, pues no es que yo lo haya convencido, sino porque creía que era la verdad. Y como era la verdad, entró. ¿Sí? Así que eso es lo que pasa cuando estamos convencidos. Predicamos la palabra. Así que la primera razón que le dio Pablo a Timoteo, oye, ¿crees esto? ¿Crees que el Señor Jesucristo va a venir a juzgar? Predícalo, dilo. No te quedes callado. ¿Sí? La segunda razón está en el versículo 3. Dice, porque vendrán tiempos. Y aquí el por qué es razón. Predica la palabra porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando la gente no va a querer oír, ¿verdad? Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice, no van a sufrir la sana. Yo no quiero juntarme con ellos porque se burlan de los cristianos, ¿verdad? Tú no quieres sufrir la enseñanza, recibir la enseñanza. Dice, se amontonarán maestros falsos y apartarán de la verdad el oído. Maestros que lo que dicen son mentiras. Miren, es obvio de lo que el mundo que no conoce a Dios dicen tantas mentiras tan raras que hace millones de años. ¿Quién dice que millones de años? Pero no le creen porque son falsos y ¡ay, eso está bien interesante! Por ejemplo, yo estoy seguro que han oído esta falsa doctrina, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Según el mundo. De los changos. Imagínate. No, sí, me veo en el espejo, tal vez sí, ¿verdad? Yo no. No, pero más sin embargo, ¡ay, qué interesante! Yo vengo del chango, con razón. Y miren, son fábulas. Mas, sin embargo, la gente está de necia, ¿no? Pues eso está más interesante que la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo decía a Timoteo, mira, va a haber días cuando la gente no va a querer escuchar. ¿Sí? Y se van a seguir las fábulas, ¿sí? Las cosas necias. Pero en contraste con eso, dice el versículo 5, pero tú sé sobrio. ¿Qué es sobriedad? No intoxicarse. No te vayas con esas tonteras. Tú sé sobrio. No te dejes engañar. ¿Sí? Soporta las aflicciones. Pues les estás diciendo, claro que se van a burlar de nosotros. Claro que no van a escuchar. Claro que nos van a rechazar. ¿Sí? Pero tú predícales. ¿Sí? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que vienen. Dice, haz obra de evangelista. Comparte tu fe. ¿Sí? Dice, cumple tu ministerio. Para eso hemos sido llamados. ¿Sí? Así que,
haz tu obra. ¿Sí? Es un encargo final. ¿Sí? Si lo crees, dilo, porque la gente no va a querer escuchar. ¿Sí? Pero tenemos que decirles que están en un error. A lo menos no pueden decir, es que yo no sabía. Claro que sabía, porque yo te lo dije. ¿Sí? Estoy seguro que varios de ustedes deben tener amigos que no conocen a Cristo. Tal vez tienen familiares que no conocen a Cristo. Y somos los responsables, pues, por dar a conocer la palabra de Dios. Y la tercera razón está en el versículo 6. Otra vez comienza ¿por qué? Haz obra de evangelista, porque la gente no querrá oír. Haz obra de evangelista, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, Pablo lo está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo ya me voy. ¿Sí? Y alguien tiene que seguir predicando la palabra. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y es posible que él sabía que ya, porque él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. ¿Sí? Posiblemente estaba encadenado y estaba viendo ahí la horca o lo que le iban a hacer, cómo le iban a matar, ¿verdad? Mira, yo ya me voy. ¿Sí? Dice, y el tiempo de mi partida. No es que ya todo acabó para él ahí, sino va a partir de aquí para ir, y era la misma palabra que se usaba para ir de un puerto a otro, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado y ya yo voy a partir ¿para dónde? Para estar con el Señor. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, y alguien tiene que continuar. Así que Timoteo, te toca a ti. ¿Sí? Yo ya me voy, pero te toca a ti. Mire, yo cuando veo la escena contemporánea y mis queridos amigos que estamos aquí, ya estamos viejitos. ¿Se acuerdan de Billy Graham y sus campañas? Yo fui a varias campañas de Billy Graham. Ya se fue con el Señor. Luis Palau. Eran buenos amigos, ¿verdad, Fernando? De Luis Palau. Buen predicador. Pero ya se fue. ¿Sí? Entonces Pablo le estaba haciendo aquí a Timoteo, mira, ya me voy, te toca. Ya se fue Luis Palau. Ya se están muriendo todos. Y quedamos nosotros. ¿Sí? Así que Timoteo predica la palabra. ¿Sí? ¿Quién queda? Nosotros. ¿Sí? Yo ya me voy, le decía a Timoteo, pero alguien tiene que continuar. Luego dice aquí, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo ya hice lo que me correspondía. ¿Sí? Yo he acabado mi carrera. ¿Sí? Así que ahora te toca a ti. ¿Sí? Alguien tiene que continuar. Yo ya he peleado la buena batalla como soldado, he acabado mi carrera como un buen atleta. ¿Sí? Ahora solo me resta, dice el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si yo ya me voy, y ¿saben qué? Cuando vaya al cielo voy a recibir mi corona. ¿Sí? ¿Y por qué va a recibir su corona aquí, dice? ¿Por qué se la va a dar el Señor? ¿Por qué dice aquí el pasaje? No. Dice, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Aman su venida. Ajá. Pablo amaba su venida y va a recibir su corona. Amén. Yo quisiera que viniera el Señor. ¿Sí? Bueno, si no, me va a dar la corona por eso. ¿Sí? Pero aquí lo más importante, ¿verdad? Es que Pablo dice, oye, tienes que continuar tú. Hazlo. Entonces, como hijos de Dios, esas últimas palabras de Pablo eran, predica la palabra. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Ha hecho impacto en tu vida? Predícalo. Si eso es cierto para ti, predícalo. ¿Sí? Así que no nos toca más que a nosotros, también mis queridos hermanos del grupo, pues compartir la palabra.
no mis palabras. Y para eso tenemos que conocer este libro. Y me da mucho gusto que Liz nos está enseñando, nos está instando a estar leyendo la Biblia. Hoy nos tocó ayer el capítulo 11, ¿verdad? De Juan. Así que tenemos que conocer la palabra para poderla predicar. ¿Sí? Entonces, este mensaje era muy importante. Eran las últimas palabras de Pablo y era: predica la palabra. Predica la palabra con sentido de urgencia. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Están de acuerdo con esto? Yo creo que ante todo es pedirle a Dios que nos dé el amor al prójimo, para que con ese amor al prójimo transmitamos la palabra. Y por amor al prójimo también con nuestros actos, también prediquemos. Con nuestra actitud, a veces dicen por ahí que nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Y claro, es muy clara la palabra ahorita que dice que hablemos también, ¿verdad? Pero nuestros actos hablan muchísimo también de nuestra convicción. Claro. Y eso es con el amor que Dios nos hace sentir por nosotros mismos y por el pueblo. Sí. Lo que tú estás hablando es de testimonio, Claro. ser un buen testimonio. Pero aquí específicamente dice: predícales la palabra. ¿Sí? Claro que como hijos de Dios se espera que tengamos buen testimonio. Claro. ¿Sí? Pero ahora al cristiano le corresponde decir las palabras. No solamente dar un buen testimonio. ¿Sí? Y el amor al prójimo, pues el prójimo no lo conozco. Es por amor a Dios que predico la palabra. ¿Sí? Esa persona no ha escuchado la palabra de Dios, así que le voy a hablar de Dios. ¿Sí? Mi meta es que conozca a Dios. Y por eso Pablo decía: predícales. No solamente de buen testimonio, predícales. Y con un sentido de urgencia. ¿Sí? Porque se van a ir al infierno. ¿Sí? Muy bien, pues eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Aquí también de lo que dices de Pablo en Hechos 19:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí. Aquí en Hechos vuelve a decir lo que nos estás comentando de Timoteo. Sí, así es. Hechos 20:24, ¿verdad? 19:24, 20:24. Sí, 20:24. Sí, exactamente. Ese era cuando estaba comenzando Pablo, ¿verdad? Yo quiero acabar mi carrera con gozo. Ya cuando llega aquí el capítulo 4, del 2 Timoteo, ya he acabado mi carrera. Con otras palabras, ya lo hice. Lo que me propuse, ya lo hice. Ahora les toca a ustedes. Pues nadie puede dar algo que no tiene. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, pues no la podemos compartir porque no la conocemos. ¿Sí? Así que yo quisiera terminar animándoles a cumplir con esto que hemos visto esta mañana. ¿Sí? Les voy a pedir que cierren sus ojos allá en la pantalla, ya que están aquí, que cerremos los ojos y nos preguntemos: ¿estoy haciendo esto? ¿Tengo un sentido de urgencia para dar a conocer la palabra? ¿Estoy llevando a otros a conocer la palabra de Dios? ¿Lo estoy haciendo así como dice la Biblia? Si no es, yo le voy a pedir que en este momento le digan a Dios: Dios, perdóname, porque no lo he hecho. Perdóname porque aunque te conozco, no he compartido tu palabra así como tú me enseñas y quieres que lo haga. Así que en esta mañana yo quiero pedirte que me ayudes a ser una persona que con sentido de urgencia lleve este mensaje, porque yo lo conozco. O si no lo conozco, en esta mañana te entrego mi corazón
y cambia mi vida para que lo pueda hacer. Padre, yo te doy muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra y porque en esta mañana hemos aprendido que es muy importante y es un encargo importante de que estemos predicando tu palabra. Ya que te conocemos, así como Timoteo te conocía, ahora nos toca a nosotros dar a conocer este mensaje. Así que gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana y danos ese coraje, ese ánimo para dar a conocer tu evangelio. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.